exaltes y te levantes. Señor, habla a tu pueblo, dame sabiduría para lo que hoy tengo que expresar. Y gracias por los fieles, Señor, que hoy han venido a refugiarse bajo el amparo de tus alas. Y tú no defraudas a quien así lo hace. Tú eres Dios, tú eres Rey. Oramos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Me da gusto verles, saludarles. Todavía son días de vacaciones y se nota, ¿no? De repente, aunque también hay un asunto de como desolación en el país por muchas cosas que están ocurriendo. Y ese que me viene a la mente cuando estaba leyendo, debe ser Segundo de Reyes o Segundo de Crónicas. Estoy tratando de recordar, porque de hecho Segundo Reyes y Crónicas son libros que hablan de exactamente lo mismo, son paralelos, solo que el libro de Reyes, que es uno solo que se dividió para que pudiera ser asunto de lectura fácil, habla desde una perspectiva profética, es una perspectiva más enfocada hacia el asunto de la voluntad de Dios y la condición del ser humano, mientras que el libro de Crónicas lo expresa desde una perspectiva más sacerdotal, es decir, más social, más de hechos y evidencias para poder entender el asunto contextual y entonces hacer los cambios. Está interesante ahí, pero recuerdo que leía, llegó un punto en el colmo de Israel que dice, en ese tiempo, no tengo ahorita la cita clara, pero recuerdo que dice, en estos tiempos, dice, había desolación en Israel, de manera que nadie salía de su casa y nadie viajaba porque los caminos eran inseguros. Y eso es hasta dónde llegó la nación. Y dije, estamos en la misma situación. Ha sido una situación difícil, grave, pero no es de eso de lo que le quiero hablar, aunque le confieso que después de las actividades que hemos tenido, gracias por los que han estado orando por nosotros, nos resguardaron en oración, también nos bendijeron con dádivas, fue un gasto excesivamente fuerte. Fueron una semana en el retiro anual de pastores de la cobertura y esta semana estuvimos en el Congreso de Iniciativa Ciudadana en Durango. Y hermano, venimos, le voy a abrir mi corazón, venimos no gozosos, venimos muy apesadumbrados, con muchos retos, con una visión que nos desafió a todos, porque de verdad, hermano, uno de los eslogans que se maneja en la red respecto a toda la información, dice, estamos en lo más oscuro de la noche. Y dije, pues sí, no están tan lejos. Está difícil, pero tenemos un gran reto delante, hermanos. Amén. Tenemos un gran reto, de verdad. Necesitamos despertar, necesitamos avivarnos, necesitamos trabajar. Y esto se hace desde casa, hermanos, desde nuestra propia vida. Llega un momento, y lo quiero expresar de esa manera para introducirlo. Llega un momento en el que en la iglesia cristiana, un pastor dijo algo que nos impactó mucho. Es un precioso siervo del Señor allá en Oaxaca. Ya tiene décadas, ya está muy anciano, de hecho enviudó, se volvió a casar. Su esposa es líder del Movimiento de Oración Nacional. Y él dijo algo muy importante, desafiando a los que estaban allí, 200 personas de liderazgo nacional. Y él dijo, nos han ganado la carrera porque no supimos distinguir y discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Y entonces, como que todas las políticas cristianas o eclesiásticas, todas las políticas inclusive públicas, todos los programas, todo lo que se hace, es como muy rimbombante y se maneja todo así muy fuerte y arriba. Pero todo eso, los programas, los congresos, las propuestas, nada de eso sirve para nada si no llega donde tiene que llegar. Tiene que bajar ¿hasta dónde? A las bases, hasta su casa, hasta su comunidad, a los que le rodean. Porque es ahí a donde debe de llegar el evangelio. Cristo no hacía campañas, Cristo, obvio, no era su objetivo.
¿no? El objetivo de Cristo era otro completamente diferente, porque Él discernió los tiempos y supo a qué había llegado. Porque también es esa, hermanos, la iglesia debe de entender este concepto. Por ejemplo, bueno, ya lo veremos más adelante, pero por ejemplo, Salomón no gobernó como David. David era un hombre de guerra, ¿sí? ¿Está de acuerdo? Pero Salomón no, su nombre significaba paz. Salomón ya no se dedicó a guerrear, se dedicó a gobernar y a establecer la paz y a establecer un gobierno impresionante que fue el mejor de su tiempo en toda Asia Menor. De manera que hasta venían para escucharlo, ¿no? Entonces él estableció un asunto de reino con ciudades cosmopolitas, con un asunto de acuerdos comerciales, nada de lo que tenía que ver con David, porque entendió los tiempos, su línea de gestión, el llamado y el objetivo de Dios para él era muy diferente al de su padre. Aunque no desechó lo que su padre le dijo, sino al contrario, él entendió los tiempos y lo que aprendió de su padre fue y lo trasladó a su tiempo. ¿Me está escuchando? Entonces es el mismo principio, pero aplicado conforme al momento en el que Dios nos puso en tiempo y lugar. ¿Me está escuchando? Nuestro evangelio, hermanos, personal no puede quedarse siempre en una línea estática. Porque si se queda en un punto estático, está un sinónimo de quietud en cuanto al mover de Dios es estancamiento. ¿Me escucha? Y cuando ya el cristianismo no nos satisface, comenzamos a complementarlo con otras cosas que no son de Dios. Y el problema no es que lo hagamos en la vida cotidiana, sino que lo extrapolamos a la iglesia cristiana. Y de repente nos vemos haciendo cosas en la iglesia que no son de la palabra de Dios, pero que consideramos que pueden satisfacer nuestra cristiandad. ¿Me escucha? Y justo eso, hermano, es lo que tenemos que ya desechar y pulir. Vamos a Lamentaciones 3:27. Me da de verdad mucho gusto verle y saludarle. Yo sé que aunque usted y yo nos vemos por lo pronto cada 8 días en este espacio en el Señor, nada más por el hecho de haber salido a la ciudad y regresar, créame que le extrañamos. De verdad. Lamentaciones 3:27 dice la Biblia, ya lo tiene. Mire, ya no voy a hablar del contexto de Lamentaciones porque terminamos llorando. Pero dice aquí algo interesante este versículo. Dice, bueno le es al hombre, o sea, al ser humano, ¿verdad? A la humanidad, a las personas, llevar el yugo desde su juventud. ¿De qué yugo está hablando? Pues del yugo de Dios, el yugo de las leyes y de la voluntad preciosa, mansa y de propósito de Dios. Llevar el yugo, si usted lee el contexto, yo le dejo de tarea que lea Lamentaciones, y si no entiende por qué habla así el libro, investíguelo, hermano. Se escribió en un punto histórico desgarrador de la historia de Israel. Desastroso el contexto, y por eso escribió esta endecha. Una endecha es un escrito en donde se habla de un dolor por los muertos, un dolor por la situación. Y él dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y entonces yo quiero hablarle de esto. Yo lo titulé Ayuntamientos de Transformación. No de la cuarta transformación, no, es otra cosa. Esto es de a de veras, esto sí. Ayuntamiento, o puede ponerle ayuntamiento de conversión, ¿no? Como usted guste, cualquiera de ambas puede ser. ¿Y por qué? Si usted, en cualquier entidad en donde ya de alguna manera existe una forma de gobierno, hermanos, en cualquier lugar, o sea, si usted va a un pueblito, a una bueno, no una ranchería, no exacta, pero si va a un pueblito, va a algún lugar, en cualquier entidad del país, por ejemplo, usted va, y no importa qué tan pequeño inclusive pueda ser ya el pueblo, que sea reconocido obviamente por la autoridad federativa, ¿verdad? Ya lo reconoce.
Y usted llega al pueblito y siempre va a encontrar tres coincidencias que determinan la identidad del pueblito. No importa qué tan grande o chico sea. Usted y yo tenemos ese hábito como citadinos. ¿Sí? ¿Dónde está el centro? ¿Dónde está el zócalo? No, aquí allá no hay zócalos. De hecho, tampoco aquí, pero así se quedó de tradición. ¿Dónde está su zocalito? ¿No? ¿Dónde está el centro? Y entonces, cuando usted llega al centro de cualquier pueblo, ¿qué es lo primero que encuentra? Ajá, la catedral o la capilla o la iglesia, ¿no? La iglesia central, pues, obviamente, como es un asunto de colonización, es una iglesia católica que tiene un diseño barroco, un diseño medieval o postmedieval, obvio. Y luego a un lado, ¿qué encuentra? El edificio de gobierno, ¿no? Y dentro del edificio de gobierno siempre va a encontrar que dice oficinas del ayuntamiento, ¿no? ¿A poco no? Oficinas del el ayuntamiento, y siempre como que aparece esa palabra junto con oficinas del gobierno local o ayuntamiento, ayuntamiento, ¿no? Heroico ayuntamiento. Es lo primero que leemos en los pueblitos. Sí, 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 estamos de acuerdo. Yo le pregunto, ¿sabe qué significa ayuntamiento? Y es interesante, hermano, porque usted y yo debemos de tener ese mismo principio que es bíblico, y de eso le estoy hablando. ¿Sí? Ayuntamiento, como su nombre lo indica, viene de yunta, ¿sí? Y yunta viene de yugo. ¿Me está escuchando? Entonces, viene de yugo y viene de yunta. Ahora, yo le pregunto a grosso modo, sin que hagamos escándalo, ¿qué es una yunta? No somos de campo, ¿qué es una yunta? Son un par de animales de fuerza o de carga que los unen, ¿sí? Para trabajar la tierra, ¿verdad? Para hacer los surcos, etcétera. Bueno, eso es el quién, ¿no? O el quién en cuanto a la fuerza laboral. Son animales, por dos. Y luego son puestos en qué para que trabajen. En el yugo, les ponen un yugo. ¿Qué es un yugo? Ajá, efectivamente, es un palo que tiene cierta curvatura en ambos lados, es largo, y en esa curvatura se pone en las cervicales, ¿sí? En la cabeza, aquí en la nuca del animal, de ambos, y se atan para que pues vayan los dos jalando precisamente la cuchilla, ¿sí? Para que vaya haciéndose el arado, y van dos animales, entonces viene de yunta. ¿Sí? La yunta son los animales que son atados o bueno, son unidos a través de un yugo. Y de ahí viene la palabra ayuntamiento, porque tiene que ver con un asunto del campo. Ahora, son dos animales que están unidos por una causa, ¿sí? Un objetivo, obvio, trabajar la tierra, y están siendo dirigidos y comandados por el dueño de la tierra, el dueño de ellos, el dueño de la tierra, quien sabe cómo se debe de trabajar esa tierra y es quien los dirige. ¿Sí? Y obvio, pues a partir de esa gestión fue que surgió este nombre, el ayuntamiento. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos determinar cómo se va a trabajar la tierra según cada quien y se empiece a administrar. Y comenzó a tomar forma a la luz de la historia en una estructura de gobierno. Por eso se le llama ayuntamiento. Sí, fíjese que nosotros como cristianos nos conducimos exactamente de la misma manera. Sí. Ahora, yo le voy a mencionar algo que es como que tradición en la iglesia y se dice, ¿no? Es que tú tienes que estar unido en yugo al Señor, ¿no? Eso yo lo inclusive desde joven, ¿no? Tienes que estar unido, es Cristo y tú, ¿no? Y entonces tú vas con el Señor para que puedas ser dirigido. ¿Y qué cree? ¿Me está escuchando? No, es incorrecto. Dios no va en el yugo, porque Él es el dueño. ¿Me está escuchando? Él no tiene por qué ir en el yugo con usted, porque Él es el dueño. Lo acabamos de leer hace ratito, el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud.
el mundo y los que en él habitan. Entonces, él no va en el yugo, él es el dueño del yugo, es el dueño de la yunta, es el dueño de la tierra, es el dueño de lo que se va a hacer. Así que cuando yo alguna vez escuché esto de que te tienes que unir en yugo a él, es imposible, hermanos. Primera Corintios 10:22 dice que, o sea, nosotros lo vamos a provocar a celos a él. ¿Somos más fuertes que él? Si estamos unidos en yugo y él es más fuerte y él avanza y yo como ser humano no avanzo, ¿qué cree que me pasa? Es como poner en el yugo a un elefante y a un burrito. El burrito es usted y yo. ¿Me está escuchando? Lo va a arrastrar, lo va a desmenuzar porque, obvio, tú no te unes al Señor en yugo porque te morirías. Él es mucho más fuerte. ¿Me está escuchando? Él nos arrastraría y nos desmenuzaría. Claro que no funciona así. Lo que hace la yunta es dejarse conducir por el dueño para que el surco sea recto. Número uno. Y segundo, para que no se salga del campo, porque lo que está haciendo es la voluntad del dueño. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Entonces, a la luz de la Biblia es un asunto el principio del yugo, porque de verdad en la Biblia, hermano, el yugo tiene esta característica. Ahora, ¿de dónde surgió lo que yo escuché de joven de que te tienes que unir en yugo con Cristo? Es interesante, hermano. Ya no le voy a hablar porque es muy extenso, pero conforme a la perspectiva de la tradición, de la interpretación de los evangelios, cada evangelio representa un rostro o un perfil de Cristo a partir de algunos arquetipos del Antiguo Testamento. Cuando usted lee el Evangelio de Marcos, Cristo ahí es representado como un buey que trilla, es decir, el siervo sufriente, el siervo que se somete a la voluntad de su Señor, el Cristo que fue humillado, que fue quebrantado y finalmente entregó su vida en la cruz. Entonces el Evangelio de Marcos representa a Cristo como el buey. La imagen del buey en el Antiguo Testamento representa fuerza, virilidad, pero era la fuerza laboral en el campo. Si no había bueyes, no había otra especie que se utilizara para hacer los surcos y entonces echar la semilla. Quien vino a echar la semilla fue Cristo porque es el Evangelio del Reino. Entonces, desde esa perspectiva, el arquetipo del Evangelio de Marcos, Cristo es el buey que trilla, un siervo sufriente. Ahora, vamos a aterrizar esto. Vamos a Marcos 6. Vaya ahí conmigo. Marcos 6, y vamos a ver los versículos del 1 al 3. Dice, le voy dando lectura. Mire qué interesante. Aquí vemos al siervo sufriente. Salió Jesús de allí, había estado con la hija de Jairo, en fin, el contexto anterior, y vino a su tierra, o sea, a Galilea, a Nazaret, hacia el norte de Israel, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Cómo es que sabe tanto? ¿Qué sabiduría es esta que le fue dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Y entonces por eso es que lo veían como un siervo sufriente. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Sí, porque pues, tuvo más familia José y María. Y se escandalizaban de él, porque diciendo, bueno, ¿qué estás? O sea, él estaba sirviendo. Era el buey que trilla, está sirviendo. Y desde esa perspectiva, hermanos, podemos ver, él lo dijo varias veces, por lo menos 3 veces en el Evangelio de Juan, dijo que él había venido a hacer la voluntad del Padre. El símbolo, y entendamos esto, hermano, su ministerio, el ministerio de Cristo fue un símbolo de sujeción. Él siempre estuvo sometido a su Padre e hizo su voluntad. Entonces su ministerio tenía un símbolo de yugo, aunque él no lo compartió con nadie. ¿Me está escuchando? Él primero estableció una base. Su ministerio es un símbolo de sujeción. ¿Y saben qué, hermanos? Así lo transmitió a sus discípulos. Y qué interesante. Ahí mismo en Marcos 6, vamos al versículo 7. Miren lo que pasó. Después llamó a los 12. ¿Está leyendo ahí conmigo? Está leyendo conmigo. Dice, y comenzó a enviarlos ¿de qué?
De dos en dos, el yugo, la yunta. De dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Qué interesante. Brinque al versículo 12. 12 y 13 dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces el ministerio de Cristo comenzó a replicarse en sus discípulos, pero bajo el mismo concepto de sujeción, de sumisión, pero ya era un yugo, ya eran dos. Y de dos en dos los empezó a enviar y hacían lo mismo que Cristo, porque el ministerio de Cristo representa esa sumisión. ¿Me está escuchando? Ahora, vamos a Mateo 11. Vamos a Mateo 11, allá atrásito. Ya lo tiene. Y vamos al versículo 29. Mateo 11, 29. Mire qué interesante cómo Cristo lo expresa. Hay un contexto, no vamos a entrar mucho en él, si no, no tendríamos tiempo. Ya lo tiene. Un versículo que se lo saben de memoria los cristianos viejos, 29 y 30. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién habló de este yugo? Cristo mismo. Por eso los enviaba de dos en dos. ¿Por qué en el contexto Cristo dice ahí? Porque dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados. ¿Por qué, hermano? Seamos honestos, cuando hacemos lo que se nos pega la gana, acabamos más cansados que cuando nos dicen qué tenemos que hacer. Los papás saben eso. Los esposos saben eso. ¿Me está escuchando? Sí. Hasta, mire, cualquier persona rebelde acaba más cansada que cualquiera que está dentro de un aspecto de orden. Porque sabe lo que tiene que hacer y eso le da descanso al cerebro, ¿sabía? Es más fácil seguir órdenes que diseñar un plan y seguirlo. Por eso es más difícil ser emprendedor que ser empleado. ¿Me está escuchando? Por eso Cristo dice, ya dejen de estarse cansando. Dice, vengan y tomen mi yugo. Porque Cristo está hablando de ese yugo. Y entonces, a partir de este fundamento que Cristo está poniendo, los discípulos y lo que Cristo hizo con ellos es comenzar a ejercer literalmente un ayuntamiento. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Quiero irme al asunto etimológico de la palabra ayuntamiento. Fíjese que viene del latín. Viene de una palabra que es adiunctum, de adherir, de juntar, de unir, pues es de adición, de suma, eso significa, ¿sí? Juntar, unir, ¿sí? Y los componentes de la palabra, ¿no? Que son ayuntamiento, que sería adyuntamiento, con a y d de dedo, que implica dirección hacia algo o proximidad, ¿sí? Y luego viene el sufijo miento, de mentoría, de ahí viene mentoría, que expresa el resultado de una acción planificada. Entonces, lo que significa literalmente ayuntamiento es una acción de juntar, ¿sí? Y, como ya le expliqué, con el paso del tiempo, se convirtió en una figura de autoridad. Es una asamblea, una corporación de personas que empezaron a gobernar, obviamente, territorios, ¿sí? A quienes se le delegaron la autoridad para organizar, para coordinar a los ejidales, en fin, a todo este asunto que conocemos, ¿sí? Y se unen para gobernar y administrar un municipio. Por eso es el ayuntamiento. Por eso vamos a los pueblos y vemos heroico, la H que es heroico ayuntamiento, oficinas del ayuntamiento, y la gente va ahí a arreglar todos sus papeles que tengan que ver con su casa, con trámites, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este asunto burocrático. Así que desde esa perspectiva podemos decir, hermanos, que el ayuntamiento es un grupo de personas delegadas con autoridad para concretar y gestionar la causa que los une. ¿Me está escuchando? Vuelvo a repetirlo, es un grupo de personas delegadas con autoridad para concretar y gestionar la causa que los une. Puede que no estén de acuerdo en otras cosas,
pero en el yugo, si están de acuerdo, los une la misma cosa. Quizá no se lleven bien como vecinos. Sí, yo te odio, yo también. No es testimonio, ¿no? No, yo también, pero no tenemos agua. Pues ni modo, vamos juntos y vamos a pedir por qué no hay agua. Los une una causa. ¿Sí? Vamos a arreglar esto, miren, limen sus asperezas, podemos tener un tiempo de tregua y vamos por esto, sí, está bien, sí, va a dar tiempo, vamos un tiempo de paz, ¿no? Y vamos a arreglar por una causa en común. Y sabe qué, hermanos, la iglesia debe de trabajar bajo ese modelo. ¿Me está escuchando? Usted y yo somos una yunta. No estoy hablando que seamos animales, porque no faltará alguno que se ofenda. Pero, hermano, tenemos un yugo. ¿Sí? Ese yugo es la causa. ¿Cuál es la causa? El evangelio del reino. Y somos una yunta. ¿Sí? Vamos mínimo de 2 en 2, mínimo. Porque somos mucho más. Así los envió Cristo. Ahora, platicando con la gente de campo, me llamó la atención. Sí, toda yunta en el campo no ponen dos animales del mismo nivel en el sentido estricto. O sea, usted no va a ver que van dos bueyes en la yunta, aunque los ve iguales, un buey es más viejo que el otro. ¿Me escucha? Siempre va a haber un buey más viejo que el otro. ¿Por qué? Porque precisamente, pues si los dos son fuertes, se pueden tirantear. Entonces siempre en la par va uno más joven, ¿sí? Que ya tiene la suficiente fuerza para adquirir esa responsabilidad, pero es inexperto. Entonces lo ponen en el yugo con un buey que es suficientemente fuerte, maduro, que ya está experimentado, para que si éste se quiere desbalagar, éste lo sujete, lo someta, y entonces van juntos. Cuando éste empieza a hacerse viejo y empieza a perder fuerzas y visión, pues lo desmarcan y entonces meten de ese lado ahora a otro más joven. Pero de tal manera que el que era joven ya no es joven y ahora toma el lugar del fuerte y del experimentado. ¿Me está escuchando? Eso está interesante. Lo mismo pasa aquí. ¿Me está escuchando? Lo mismo pasa aquí. Usted, yo lo he dicho hasta el hartazgo, si usted tiene más de 3 años como hijo de Dios, ya debería de tener un buey más joven. Entienda cómo lo digo. Ya debería de tenerlo. Y que usted, por cuando traemos a gente a la congregación, espero que después de decirle esto no se me eche a correr o no deje de invitar gente. Porque es que esa es la realidad. Cuando, pastor, es que invité para que vengan a la iglesia y usted los atiende. Sí, adelante. Pero cuando ya no nosotros solo estamos en este horario, o me pueden marcar y los puedo ir a visitar o vernos en Zoom, lo que sea. Pero que realmente, ¿quién tiene contacto con los que usted invitó? Pues usted. Y entonces, ¿quién los atiende? No lo oigo. No haga como que la Virgen le habla porque no somos de esos. ¿Quién lo debe de atender? Ajá, usted. Yo no lo invité, lo invitó usted. A lo mejor por eso usted no invita gente. Se me hace que ha de ser usted bien pichicata. ¿Me está escuchando? Porque usted tiene que atender. Yo como pastor le pregunto, oye, ¿cómo está fulano, sultano, quien invitaste y todo? No, pues ya no quiso venir. ¿De veras? Conocí a un joven que según salía a evangelizar, pero era miedoso, era inexperto hablando de eso. Y entonces le daba miedo. Y en ese tiempo era casa por casa, así tipo testigos de Jehová, aunque no somos tampoco de esos. Pero iban y tocaban. Entonces llegaba así todo espantado rápido y tocaba quedito la puerta. Y como no le abrían rápido, ya se iba a decir, no me abrieron. Y dije, no, sí, valiente esfuerzo. A lo mejor le pasa lo mismo a usted, hermano. ¿Me está escuchando? Entonces, este principio de ayuntamiento tiene eso. Tú tienes que tener, tú ya debes de estar. ¿Quién es tu mentor espiritual? Gloria a Dios, se lo digo de verdad y agradezco que me dé esa oportunidad, que yo pueda ser ese mentor. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Sí? Y que lo que aquí le compartamos o lo que yo le platique en lo personal vaya y lo replique, gloria a Dios, así debe de ser.
No es a qué congreso vaya o a qué predicador siga, sino cuánto de lo que escucha usted lo vive. Es el principio básico de toda cristiandad. Bueno, de la única cristiandad. Pero la realidad es que todos debemos de estar bajo esa mentoría. Cuando les dijo Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones. Y eso es difícil, hermano. No es sencillo. Cuando dice naciones no es que te vayas a Europa. El término naciones ahí es etnos, que significa etnia. ¿Sí? Una etnia finalmente es una nación, porque la definición en la ONU y en la Constitución dice que una nación es aquel grupo de personas oriundos de ese lugar, que ahí nacen, y que tienen su propio sistema de gobierno, sus propias creencias religiosas, sus propias raíces, ¿sí? Y sus propias costumbres, y su propio lenguaje. ¿Me escucha? Entonces, si ya hablamos de naciones en esa perspectiva, en México, hermanos, por lo menos hay, según me quedé hace datos muchos años, me quedé que había en México por lo menos hasta, algunos no se exageraron, decían que en México había hasta de 2.500 a 4.000 naciones, por todos los grupos étnicos que hay en las sierras. Cuando dice ir y hacer discípulos a todas las etnias. Y entonces a ese lugar tú vas y tú tienes que levantar un ayuntamiento. ¿Me está entendiendo? Un yugo, que es el evangelio del reino, van de 2 en 2, por lo menos, y esos 2, uno más fuerte que sigue enseñando al otro, y de tal manera que eso se transmite. Y entonces la gente comienza a escuchar, porque los del ayuntamiento ya vimos que tienen en común autoridad y acuerdo. Lo que la iglesia debe ejercer. Hace rato estaba platicando con 2 de los preciosos servidores varones y les dije, porque ahora que fuimos allá, insisto, las cosas están tan feas y se van a poner peor si no hacemos algo. Bien espeluznante el siguiente trienio del sexenio, Dios guarde la vida de la nación, de veras Dios tenga piedad. Y dice, es que las cosas están afuera muy mal, pero adentro no están mejor. Y decía uno de ellos, cuando pues debería de ser al revés, ¿no, pastor? Que afuera estén mal y adentro estén bien. Le digo, no, es que afuera están mal porque las cosas están mal adentro. Porque toda sociedad, y eso es bíblico, toda sociedad es reflejo de su iglesia. Y como están las cosas afuera, es como están las cosas adentro. ¿Me está escuchando? Entonces, hermanos, tenemos mucha talacha que hacer de limpiar adentro para también limpiar afuera. Tenemos que ser erigidores, edificadores de ayuntamientos de transformación de a de veras. ¿Me está escuchando? Su casa es su primer ayuntamiento. Su propia vida es sinónimo de ayuntamiento. Su responsabilidad y la mía como hijos de Dios es someternos al dueño de todo, y sujetarnos a un par más fuerte que no es el dueño, sino alguien que ya tiene experiencia, más que tú, hasta que tú seas capaz de formar a otro en plenitud de facultades como lo hicieron contigo. ¿Sabe por qué no crecemos? Yo sí se lo dije a hermanos, se lo he dicho a hermanas, a gente que brinca de iglesia en iglesia, que por sentidos o por pecados se largan a donde quieran, esa es la verdad. ¿Sabe por qué no crece esa clase de creyentes? Si es que lo son, porque no se sujetan, porque no se someten, no entienden el principio del yugo. Dice, ay no, ahora en las redes, ¿cómo está esa discusión? ¿Qué la manipulación? ¿Qué te hicieron? Entiende esto, si el hombre falla, ese es problema del hombre. Pero el principio sigue, porque Cristo lo estableció. Y Cristo lo trae de su Padre, porque es un modelo totalmente bíblico, no tiene que ver ni con el Antiguo ni el Nuevo, es general. Josué se sujetó a Moisés para hacer lo que hizo en Éxodo 33:11. Usted lo lee, mientras Moisés estaba ahí echándose su charla, su café espiritual con el Señor cara a cara, dice que Josué estaba a unos metros abajo, fue el único que lo acompañó a cierta altura del Sinaí. Y dice, y no se le despegaba. Josué allí estaba. Josué entendió el yugo. De modo que cuando Moisés ya murió, ¿sí?
Josué dijo, ¿y ahora qué digo? Pues ahora te toca a ti. Ahora yo vuelvo a lo mismo. ¿Josué hizo lo mismo que Moisés? No lo digo. Pues no, claro que no. La tarea de Dios para Moisés era sacar al pueblo de Egipto y enseñarles la ley. Cuando cruzaron el Jordán, la tarea de Josué no era haberlo sacado de Egipto, ya había ocurrido, enseñarle la ley, ya la sabían, aunque no la vivían, ya vimos que fue un relajo después. ¿Cuál fue el objetivo de Josué? Dios le dio la visión a Josué. ¿Cuál fue? Le dijo exactamente qué iba a hacer. Tú vas a meter a este pueblo a la tierra que les di. Ya no era la misma tarea de Moisés, era la continuidad de la visión de Dios que empezó con Moisés. ¿Me está escuchando? Perdónenme que lo toque, es un país muy chiquito. Yo no voy a durar toda la vida, hermano. Y se lo digo con el corazón en la mano. Dios guarde. Si por un asunto de salud yo muriera hoy, ¿qué pasaría con esta congregación? ¿Qué haría usted? No, pues me voy, pues ya está el pastor. ¿Qué haría la iglesia? ¿Qué haría esta iglesia? Pues unas cosas que nos confrontó el Señor a todos en estos días. ¿Sí? ¿Qué clase de iglesia que si el pastor se muere, la iglesia se muere con él? ¿Me está escuchando? ¿Qué haría usted? Fácil, pues me voy otra. Ya hay tantas. ¿Me está escuchando? Vea cuánto trabajo vamos a tener de ahora en adelante. Ya le estaré hablando de eso. Así que Eliseo se sujetó a Elías 3 veces allí en Segundo de Reyes 2, no lo busqué, pero usted lo ha leído. Cuando ya le dijo Elías, ya me voy, Eliseo, ahí te quedas. Vive Jehová que no te dejaré. Y ahí va de pegoste, ¿no? Y ahí va con él. Bueno, fue a 3 lugares diferentes. Y cuando ya llegó al último, dice, bueno, entonces está bien. Lo acompañó y dice, ya me van a llevar. No sabía cómo. ¿Qué quieres que haga por ti? No, pues dame la doble porción, que es la que le tocaba al primogénito. Y así fue. Sí, ya se lo he dicho, Elías hizo 7 milagros, 7 portentosos y sobrenaturales eventos. Sí, Eliseo hizo 14. 13 en vida y ya estando muertos, en sus huesos tiraron un muerto y resucitó. El 14º ya fue post-mortem. Pero lo cumplió. ¿Por qué? Porque entendió el principio del yugo. Saulo de Tarso. ¿Quién es Saulo de Tarso? Pablito. Se sujetó a Bernabé. ¿Me está escuchando? Saulo de Tarso, hermano. Se sujetó a Bernabé. Ahora, seamos honestos. Dios, por favor, tómelo esto como un privilegio personal en cuanto al amor de Dios para con usted. Sí. Porque la clase de maestros que Dios le ponga a usted para que se someta en un yugo a alguien más viejo, la clase de maestros que Dios le ponga son las que él eligió para su perfil. Y si tiene maestros que le caen gordos o que son muy demandantes o muy exigentes, significa que es la misma demanda que quiere de usted. ¿Me está escuchando? Mire, es que no tengo tiempo a hablar de eso, se lo voy a resumir, hay citas, usted las puede ir viendo. Cuando Saulo de Tarso se convierte, empieza a predicar de Cristo y nadie le cree porque creen que anda de espía. ¿Y saben quién discernió en él su verdadera conversión? Bernabé. Cuando la iglesia primitiva comenzó a recibir dádivas y que vendían propiedades y les daban esa cantidad, etcétera, llegó un hombre que era Joseph o José, así se llamaba, un hombre que tenía recursos, pero era levita, ¿sí? Oriundo de Chipre, es decir, de una isla que está al sur de Grecia. Era levita, o sea, era de la casta sacerdotal, dominaba la escritura. Y entonces ellos le pusieron por sobrenombre, le pusieron un apodo, porque era bien lindo y además era muy, muy buen maestro, porque era levita, no era cualquiera. Y dijeron, muy bien, José, gracias, fue uno de los 7 diáconos que Dios levantó. Y le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Entonces Bernabé discernió que Saulo de Tarso, el rabino asesino, ¿sí?, se había convertido a Cristo. Usted lo puede leer, eso está en Hechos 9:27, dice que lo tomó y lo presentó a la iglesia. No, su conversión es genuina, yo avalo.
Qué bello. Pero después, cuando eso fue real y lo oyeron los enemigos del evangelio, dijeron, vamos a matar a Pablo, a Saulo. Lo tuvieron que bajar de una canastilla de un muro y se fue a su tierra, regresó a su familia, a Tarso. Hay muchas situaciones históricas que se infieren allí, que su familia al ver que se había convertido al cristianismo, cuando su familia solamente había dos líneas, hermano. O eran empresarios que hacían hoteles categoría diamante, que eran los famosos tabernáculos personales. Él era, por eso hacía tabernáculos con sus manos, era muy bueno. Por eso hacía tiendas. Dice que él, cuando no había dinero ministerial, hacía tiendas de campaña. No eran tiendas de campaña, eran tabernáculos. Eran estas tiendas. No cualquiera tenía un tabernáculo para salir de casa. Entonces el que no hacía tabernáculos en su casa iba por la línea de la formación religiosa, iban a ser rabinos. Y llega él y dice, ¿ya se graduó? No, vengo a decirles que me convertí a Cristo, yo lo vi, me habló en el camino. Muchos infieren que por eso él no se casó y se quedó, porque se rasgaron las vestiduras, lo expulsó la comunidad judía. Pasaron los años y Bernabé, cuando la iglesia cristiana ya no tenía su centro en Jerusalén, ya no me quiero prolongar más, pero cuando la iglesia en Jerusalén dejó de ser la central porque había mucha revuelta y también persecución, los cristianos al huir se empezaron a congregar en la zona norte, en Antioquía de Siria. Y la iglesia ahí es donde levantó estos 7 diáconos, donde la iglesia se convirtió en el epicentro de la iglesia cristiana, sobre todo ya con presencia gentil en la zona norte. Y a partir de Antioquía de Siria, sí, Bernabé, que era de los líderes de la iglesia, dijo, voy a ir a buscar a Saulo. Y fue hasta a Tarsis a viajar. Y se lo llevó a la iglesia de Antioquía. Y dice que cuando llegaron ahí, esto lo puede leer en Hechos 11:25, dice que lo llevó y empezaron entre los dos a enseñarle a la gente. Pero Saulo de Tarso, el mejor alumno de su generación, el brazo derecho de Gamaliel, el gran rabino Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? El brazo derecho de Gilel, del gran rabino Gilel. ¿Quién era Gilel? Nada más y nada menos que el fundador de la secta farisea. El fundador del fariseísmo fue Gilel, el mejor alumno que dio continuidad a todo y pulió la secta farisaica fue el rabino Gamaliel. El mismo que les dijo, miren, déjenlos que prediquen, si es de los hombres va a morir el movimiento, pero si es de Dios no voy a ver que estemos peleando contra Dios. Dio el beneficio de la duda de que Cristo era el Mesías. Y el mejor alumno que tuvo en todas sus generaciones, Gamaliel, fue el gran Saulo de Tarso. Díganme si no dominaba la escritura. Pero vean la humildad de Saulo para entender el yugo. Ahí sí vaya conmigo, vamos a Gálatas 2:1. Esto es una bofetada de humildad, hermano. Quisiera leer esto en muchas iglesias, pero ya lo tiene. Gálatas 2:1. Aquí Pablo empieza a platicar sobre su testimonio, sobre el judaísmo que vio, etcétera, en todo el contexto. Y cuando entra, pues ahí lo dividieron en capítulos y versículos, ya lo tiene. Dice, después, quiero que lo lea en voz alta conmigo. A ver, ¿ya lo tiene? Porque quiero que lo lea en voz alta. Ya lo tiene. A ver, 1, 2, 3. Después, pasados, ¿cuántos? 14 años, ¿qué dice? Subió otra vez a Jerusalén. ¿Con quién? Con Bernabé, ya lo vimos, llevando también conmigo a Tito. Es decir, fue por mí Bernabé. ¿Cuántos años pasaron desde que Bernabé avaló su conversión y él se regresó a su casa hasta que fue llevado a Antioquía de Siria? 14 años y hay una bola de babos, perdón, bueno, que en 2 años, soy de la escuela de profetas Subarracaya. 3 años y soy de la escuela de liderazgo. Estamos hablando de un hombre que el día de ahora, si fuera una revalidación contractual de sus capacidades académicas, porque Pablo, si es lo que dicen los expertos, si se le dieran títulos en este tiempo, sería semejante a alguien que tiene 3 doctorados y 5 idiomas. Era el mejor de su generación, prácticamente era rabino. Fue manejado en Cristo por un levita, un sacerdote.
14 años, hermano, lavando baños. Bueno, si fueran lavando baños, levantando sillas, atendiendo niños. Y ahora todo el mundo pone pretextos. No, es que no me gustan los niños. No, es que ahorita nos topamos con una situación allá. Dicen que han querido reclutar para la causa, Provir y todo esto, a jóvenes que tienen un currículum impresionante, pero dicen, nomás tenemos una situación. Te vamos a dar el puesto, eres perfecto, nomás queremos pedirte, eres capaz, si en algún momento te pedimos ayuda social o logística, de manera que te tengas que arremangar la camisa y tengas que a lo mejor trapear o mover una silla o ofrecer un café, nos apoyas. Y dijo, no, yo no estudié para eso, no, pues gracias, y va para atrás. Y en las iglesias es lo mismo. No han entendido el principio del yugo. El yugo es humildad, el yugo es humillación, el yugo es servicio. ¿Me está entendiendo? El yugo implica servicio, el yugo implica testimonio, el yugo implica puntualidad. El feminismo ha destruido el servicio en el matrimonio. Y no se trata de que la mujer te esté lavando la ropa interior todo el tiempo, sino el asunto de entender que es una complementariedad y que nos necesitamos. ¿Me escucha? Eso es el yugo. Padres de familia que están echadotes, perdón, con el control. Pásame la taza, no puede ni parar, si con esa barrigota, ¿cómo se va a parar a agarrar un buen yugo, ¿no? Excelente yugo. ¿Me está entendiendo? Eso es yugo. El yugo es servicio. El yugo es sacrificio. El yugo es sujeción. La verdad es que tuve una diferencia con el pastor y ya no sé si quiere ir. Tú sigue yendo, porque hay gente que de repente, es que Hugo, que me conoce, ya no estás con él. No, pues es que yo, pues peleate con quien quieras, pero te regresas y te sujetas. Sí. Hay gente que se hace reo, dice pastor, porque los ha habido, y Dios sabe, y que están ya sirviendo en otros lugares porque se fueron por asuntos de trabajo. Dice, pastor, a donde estoy, yo estoy replicando los programas y el discipulado que aprendimos de usted. Gente que en algún momento me encargó y me dijo, la verdad, usted me cae mal, pero no estoy aquí por usted, estoy por el Señor. ¡Perfecto! Porque dicho sea de paso, no me importa caerle bien. Se lo digo de verdad, no me importa caerle bien a usted. Si me ama o no me ama, eso es bronca de usted. Mi obligación es enseñarle esto y que lo aterrice en su forma de vivir. ¿Me escucha? Puede ser que los modos me fallen, pero esto no está en negociación. ¿Me escucha? Esto no está en negociación. Saulo se sujetó 14 años chalaneando, siendo rabino. Y ahora ya hay gente que dice, soy pastor. Ándale, pues. Soy profeta. Peor tantito. No entiendes nada de la Biblia, pero dices que eres boca de Dios. ¡Espanto! ¿Me está escuchando? Por eso estamos como estamos. Quiero ir más rápido porque quiero concluir. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Cuidado con el yugo desigual. 2 Corintios 6:14. No te unas en yugo desigual. ¿Por qué no me salen las cosas, pastor? Pues a lo mejor te rejuntaste con quien no debías. Cuidado con los amiguitos, jóvenes, señoritas. Cuidado con sus amiguitos, amiguitas. Cuidado con el noviecito, y peor si es pagano o la noviecita. Cuidado con los vecinos con los que te juntas. No estoy diciendo que estés viendo ahí todo. Ten cuidado. Ten cuidado con quién te asocias en tu negocio. Ten cuidado con las iglesias que visitas. Nosotros no somos no existe la iglesia perfecta, pero ten cuidado de lo que escuchas doctrinalmente. No te ligues a donde no es. ¿Me está escuchando? Cuidado con el yugo desigual. Porque, hermanos, cuando esto no se entiende, hermanos, el matrimonio es un yugo. Y es donde más tirantes hay. ¿Me escucha? Sí, la Biblia lo dice, ¿no? Y eso está en Efesios 6, del 1 al 4. Usted después lo leerá. Sí, el matrimonio es un yugo. 1 Corintios 11 y 12 lo dice claramente. Y ahí dice de esta equipariedad que tiene que ver con la complementariedad, porque ahí en esta cita, 1 Corintios 11 y 12, dice, no es el asunto de hombre o mujer, sino que ambos deben de estar sujetos al Señor, el yugo. Cada quien haciendo su papel. ¿Me escucha? Y eso nos lleva a que la paternidad es un yugo.
Efesios 6, del 1 al 4, solo se lo para que lo lea. La paternidad es un yugo. Someter a los hijos es difícil. Y peor cuando los hijos no entienden ese yugo. Acabo de escuchar hace poco, me lo compartió mi esposa, una exposición que dio un rabino, precisamente son judíos, y ellos dicen que cualquier forma de maltrato o de trato irregular hacia los padres es maldición. Y como es maldición, entonces va de por medio la vida. Dije, y estuve escuchando. Lo hermano, lo planteó tan perfecto este rabino con la misma Biblia. Dije, Dios santo, man. Y no me importa que me digan exagerado, porque estas generaciones, mucho cuidado con que le digas a tu mamá o tu papá, oye jefa, oye jefe, ese no es su título es mamá, su título es papá. Mucho cuidado con que la confiancita, oye Claudia, oye Luisito, oye, no, se dice papá y se dice mamá, no son tus cuates. Se llama yugo. Le hablo a los hijos, con todo el amor se los digo, no cometas la estupidez de que tu boca y tus pensamientos te lleven al infierno. Mucho cuidado cómo le hablas a los padres. ¡Ay, sí, la jefa, no! ¿Me escucha? Mucho cuidado cómo le hablas. Porque la paternidad es un yugo. Y ahí otra vez la equiparada, porque lo es en Efesios 3. Hijos, recuerden el mandamiento que Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y luego le dice a los padres, acuérdate, el yugo es equilibrio, no exasperes, no abuses, no exasperes a tus hijos. Dile a tu lado, dicho sea de paso para variar, dile, de tu Biblia. Qué importante es esto. La división en la iglesia cristiana, hermanos, concluyo, se debe a la violación de este principio, de la ignorancia o de la incomprensión de este principio. Amós 3:3, cita que muchos se saben de memoria, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Usted dígame. Vea cómo está en la Cámara de Diputados. Vea cómo se agarran en las calles por cualquier tontería. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán? Pues no. Quiero leerle algo aquí. Ezequiel 37 dice, versículo 16, dice, mire cómo le habla el Señor a su pueblo. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros, un palo. Y luego dice, toma otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros, los dos reinos, ¿no? De lo que se dividió en Israel. Júntalos, el uno con el otro, para que sean uno, y sean uno solo, ¿en dónde? Si lo está leyendo, dice, para que sean uno solo en tu mano, uno los debe dirigir. Son dos palos, se hacen uno. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, ¿no nos vas a enseñar qué significa esto? Así ha dicho Jehová el Señor, responde, aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Ahí está la mano del dueño sobre el yugo. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Lo va a escribir ahí en el palo, dice, y así les dirás, yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un rey será todos ellos por rey, ¿sí? Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Saben por qué Israel no ha logrado ser lo que debe ser? Porque está dividido, están regados todavía en muchas partes del mundo, tienen problemas. Dentro del judaísmo hay 7 ramas y se pelean. Hay una rama del judaísmo que cree en la reencarnación, ¿sabía? Mientras que otros ni siquiera creen en la revelación, siguen siendo como como los escribas de su tiempo, los saduceos, que solo creen en lo literal.
Son 7 corrientes y se agarran entre ellos. El judaísmo es una maraña religiosa, hermanos. Y ahí está la cábala y está todo. Por eso es que Israel no ha logrado ser lo que debe de ser. Pero están empezando a unirse. Cuando eso ocurra, vendrá el tercer templo, hermano, y vendrá la culminación de los tiempos. Pero por eso, hermano. ¿Y sabe qué? La gloria de Israel solo se va a cumplir a través de la sujeción al yugo de Dios. Que esos 2 palos sean uno y que Dios sea el que los someta. Y lo mismo aplica para usted y para mí. Yo quiero pedirle algo, póngase de pie. Si quieres, tires ahí tantito para que... Y no cierre sus ojos. En esta ocasión particularmente quisiera que orara con los ojos abiertos para que tenga conciencia. Le leo Juan 17, 22 y 23 mientras empezamos a orar. Cristo dijo de nosotros, de usted y de mí: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como tú, Padre, y yo somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es decir, que hasta que no estemos sometidos al yugo del evangelio del reino y el mundo vea que estamos unidos más allá de nuestros desacuerdos, es que entonces el mundo creerá que Cristo fue enviado. Vea lo importante que es el yugo. Padre, en esta hora venimos delante de ti. Mira, Señor, aquí hay matrimonio. Si está cerca el marido, tómale la mano. Si está ahí la mamá, el papá. Si usted está solito, acérquese a alguien. Por fin es un asunto de yugo, pero si está como familia, acérquese. Usted, familia, es un yugo. Tú que estás casado, te vas a casar, eres un yugo. Tú que estás ahí con tu hija, con tu nieta, eres un yugo. Ve la responsabilidad que tienes. Es tiempo de que empieces a drenar de tu cabeza cualquier tontería que no tenga nada que ver con la voluntad de Dios. Y que empieces a poner orden en tu vida y en tu entorno. Que sean los principios de Dios los que te empiecen a regir. Levanta tu voz y dile: Señor, y esto es un reto, dile: yo acepto el yugo. Yo acepto el yugo, Señor. Urge que en esta nación haya ayuntamientos de transformación. Y dígale: Señor, hazme ser constructor de un ayuntamiento celestial en mi casa, en mi cuadra, con mis hijos, en mi trabajo, en la iglesia. Porque ya entendí, Señor, que los maestros que me diste en la palabra son justo los que tú querías para mí, para que yo aprendiera e hiciera lo que tengo que hacer. Y si a veces, Señor, esos maestros son duros, a veces esos maestros son intransigentes, es bueno. Porque sí, Señor, ya vimos que tu palabra no está sujeta a negociación. Ayúdanos a levantar ayuntamiento en nuestro hogar, en nuestra sociedad. Los responsables del ayuntamiento tienen autoridad. Y así les dijiste a tus discípulos: yo les doy autoridad. Tú eres ese regidor del ayuntamiento. Tú, hermanita, eres la regidora de ese ayuntamiento. Tú. Y los que Dios te dio. Esa es tu responsabilidad. Porque el matrimonio es un yugo, porque la paternidad es un yugo, porque el evangelio del reino es un yugo. Levanta tu voz, por favor, y dile: Señor, yo acepto ese yugo. Sí, así es. El yugo se pone en la cerviz, justo en la base de la cabeza, para romper toda altivez, toda soberbia y toda ignorancia. Por eso es en la base de la cabeza, para dirigir.
Que tu palabra, Señor, que todo lo que has invertido en mí, en palabra, en conversación, en Biblia, comience de verdad ya a dar genuinamente un fruto. Dígaselo. Levante su voz, que lo oiga su cónyuge, Señor, que ese yugo, en esencia, Señor, haga una obra en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, que lo oigan los hijos. Señor, que mi casa de verdad se convierta en un ayuntamiento de transformación. Que la iglesia donde estamos sea un ayuntamiento de transformación. Nos urge. El ayuntamiento, Señor, implica servicio, implica humildad, implica crecimiento, implica sometimiento, implica responsabilidad, porque así como yo estoy siendo formado, tengo que formar a otro también. Y quizá no tenga un discípulo ajeno a mi casa, pero sí los tengo en mi hogar. Mi discípula es mi hija, mi discípulo es mi hijo, mi discípula es mi esposa, mi discípulo es mi nieto. Mi discípula es mi vecina, pobrecita, con tantos problemas que tiene. Mi discípulo es mi compañero de trabajo, el que lo dejó la mujer por adúltero. Mi discípulo es mi hermana, con la que duermo, que se enoja cuando de repente le digo cosas que oímos en la iglesia, porque no es cristiana o no es cristiano. Pero cuando tengo oportunidad en amor, pero con firmeza, le digo, estás mal, manito, estás mal, manita, esto necesitas de Dios. Dios te ama, quiere cambiar tu vida. Mi discípula es mi hermana, mi hermano. Señor, cuánto trabajo. Este lugar sigue siendo, Señor, insuficiente y aún así falta llenarse. Que hoy mis hermanos, Señor, en esta oración tomen ese reto de traer gente para que se ayunten y sean transformados por tu mano. Porque tú sigues diciéndole a esta generación y sigues diciéndole a los que escuchan en este tiempo, lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Cristo, y hallarán descanso para sus almas. Que así sea, Señor. Gracias. Gracias, papi. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Espíritu Santo, sigue haciendo esa obra en nosotros. Sigue obrando en nuestra vida. Gracias, Señor. Lo oramos en el nombre de Jesucristo. Y antes de que tome su asiento, bendiga a su familia. Que tenga a un lado, bendiga. Yo te bendigo. Más allá de todo lo que hemos pedido, yo te bendigo. Yo te bendiga, Señor. Yo te bendigo. Eres mi yugo. Sí, y Él eres mi yugo. Bendito yugo. Bueno, si quiere dígalo por fe, pues, pero bendito yugo. Porque nos enseña a depender del Señor. Esa es la voluntad de Dios. Que entendamos este principio. Amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes.